12 kilómetros. Esa es toda la distancia que la humanidad ha logrado penetrar en la superficie de su propio planeta. No 12.000, no 12 millones, 12 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la atmósfera que nos separa del espacio tiene unos 100 kilómetros de grosor. Y ya hemos cruzado esa frontera cientos de veces. Hemos enviado máquinas al límite del sistema solar. Hemos fotografiado agujeros negros a millones de años luz. Pero el núcleo de la Tierra, ese lugar que está literalmente debajo de tus pies ahora mismo, sigue siendo el punto más inalcanzable del universo conocido. Y la razón por la que no hemos llegado no es falta de dinero, ni falta de voluntad. Es que el planeta mismo no nos deja entrar. Esto es lo que pasó cuando lo intentamos de verdad. En 1970, en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética tomó una decisión que parecía absurda incluso para los estándares de aquella época de competencia extrema. Iban a perforar la Tierra más profundo que nadie en la historia. No buscaban petróleo, no buscaban minerales, querían saber qué había debajo. El lugar elegido fue la península de Kola, en el extremo noroeste de Rusia, cerca de la frontera con Noruega. Un rincón remoto y helado donde, paradójicamente, iban a buscar calor extremo. El proyecto se llamó Superpozo Kola, y durante 2 décadas fue el secreto mejor guardado de la ciencia soviética. La lógica inicial era sólida. Los geólogos de la época tenían un modelo claro de cómo estaba estructurada la corteza terrestre. Una capa superficial de granito, luego una transición hacia basalto más denso, y más abajo, el manto. El plan era perforar de forma metódica, capa a capa, verificando ese modelo con muestras reales. Durante los primeros años todo fue según lo previsto. Las brocas avanzaban, los tubos de acero descendían, la ciencia funcionaba. Entonces llegaron a los 7 kilómetros de profundidad y el planeta empezó a comportarse de otra manera. Los ingenieros lo notaron primero en las temperaturas. Según sus cálculos, a 12 kilómetros de profundidad debería haber alrededor de 100 grados centígrados. Era una proyección razonable basada en décadas de teoría geológica. Lo que encontraron fueron 180 grados, casi el doble. Un error de cálculo que invalidaba modelos enteros de cómo funciona el interior del planeta. Pero el calor era solo el síntoma más visible. El verdadero problema era lo que le estaba haciendo al material. Imagina una columna de tubos de acero que pesa cientos de toneladas descendiendo kilómetro a kilómetro hacia las profundidades. En el extremo inferior, una broca revestida de diamante, el material más duro que existe, diseñada para cortar granito como si fuera mantequilla. En condiciones normales, eso es exactamente lo que hace. Pero a 12 kilómetros de profundidad, bajo una presión de más de 1000 atmósferas, el granito deja de comportarse como roca. Se vuelve viscoso, plástico, se mueve lentamente como miel espesa y aplasta las paredes del pozo desde todos lados al mismo tiempo. La broca de diamante, el instrumento más resistente que la ingeniería humana podía fabricar, se sobrecalentaba en minutos y perdía su filo. Había que sacarla, reemplazarla y volver a bajar. Y aquí es donde el proyecto entró en una guerra que no podía ganar. Levantar toda la columna de tubos desde 12 kilómetros de profundidad tomaba exactamente un día entero de trabajo ininterrumpido. 24 horas de motores rugiendo, de acero retorciéndose bajo tensión, de ingenieros vigilando cada milímetro del proceso. Y cuando finalmente terminaban de cambiar la herramienta y comenzaban a bajar de nuevo, descubrían que el agujero ya no existía. La roca viscosa, bajo el peso de 1000 atmósferas, simplemente se había deslizado de vuelta hacia el centro del pozo durante las horas en que la columna estaba fuera. El planeta se cicatrizaba solo, como si intentaras mantener abierta una herida en agua, y el agua siguiera cerrándose sobre tus dedos cada vez que los quitabas. Los ingenieros tenían que volver a perforar tramos que ya habían atravesado el día anterior. Y el día antes de ese, y el anterior. Era una batalla sin línea de frente, contra un enemigo que no se cansaba, no dormía y no cometía errores. A veces el acero no aguantaba la torsión acumulada y se partía dentro del canal, a varios kilómetros de profundidad. Recuperar esos fragmentos era casi imposible. Cuando una avería era suficientemente grave, había que abandonar ese tramo y empezar un nuevo pozo unos metros al lado, comenzando de cero. Meses de trabajo, perdidos en segundos. Pero cuando finalmente lograron extraer muestras desde profundidades récord, lo que encontraron dentro de esas rocas fue suficiente para reescribir varios libros de texto. Y sin embargo, nadie abandonó. Eso dice algo sobre la clase de personas que trabajaban allí. Los ingenieros del proyecto Kola vivían en una ciudad construida específicamente para el superpozo, un asentamiento en medio de la tundra ártica sin más propósito que sostener ese esfuerzo. El invierno duraba 9 meses, la oscuridad polar podía durar semanas. Las temperaturas en superficie bajaban a 40 grados bajo cero mientras las máquinas intentaban alcanzar los 180 grados bajo tierra. Era una existencia definida completamente por un agujero, y aún así perforaron durante 24 años. Lo primero que apareció fue agua. Y eso no debería haber sido posible. La teoría establecida era simple. El agua no puede penetrar a través de kilómetros de roca granítica monolítica. El calor y la presión a esas profundidades hacen imposible su existencia en estado líquido. Los científicos estaban convencidos de que a 7 kilómetros de profundidad solo encontrarían roca seca, compacta, sin rastro de humedad. Lo que encontraron fue lo contrario, zonas enteras de roca empapadas, con un líquido que no tenía nada que ver con el agua que conocemos. Era una solución mineral hirviente, cargada de sales y gases, bajo una presión tan brutal que al entrar en contacto con el pozo podía convertirse en vapor instantáneamente y destruir el equipo. Eso ya era perturbador.
Pero lo que vino después dejó a los biólogos sin palabras. En muestras extraídas de más de 6.700 metros de profundidad, los científicos encontraron rastros de vida. No bacterias modernas, no contaminación del equipo. Encontraron 24 especies de plancton fosilizado, conservadas en roca de 2.000 millones de años de antigüedad. Organismos microscópicos atrapados en piedra que se formó antes de que existiera el oxígeno en la atmósfera terrestre, en condiciones donde cualquier estructura biológica debería haberse destruido hace eones. Nadie tenía una explicación. Todavía hoy, décadas después, ese hallazgo sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de la biología. Lo que implicaba era enorme. La vida en la Tierra había surgido antes de lo que pensábamos y se había extendido a profundidades que considerábamos incompatibles con cualquier forma de existencia. El planeta no era una roca inerte con una capa delgada de vida encima. Era algo mucho más complejo, mucho más activo, mucho más vivo de lo que nadie había imaginado. Y junto con el agua y los fósiles, del pozo también salían gases, hidrógeno, metano, helio, brotando bajo presión desde grietas que no deberían existir, creando una amenaza constante de incendio en el sitio de perforación. Los trabajadores vigilaban los sensores sin parar. Cualquier chispa en ese ambiente saturado podía terminar con todo. Piénsalo un momento. Durante décadas, la búsqueda de vida extraterrestre se enfocó en planetas con condiciones similares a la superficie de la Tierra. Temperatura moderada, agua líquida, luz solar. El hallazgo de Kola sugería algo radicalmente diferente. Que la vida puede prosperar en condiciones que considerábamos letales. Que el límite de lo habitable no está donde pensábamos. Esa idea, nacida de un pozo en la tundra ártica soviética, cambió para siempre la forma en que los astrobiólogos buscan vida en otros mundos. Si existe aquí abajo, podría existir en cualquier lugar. Fue precisamente en ese contexto, con sensores acústicos instalados para monitorear los movimientos de la broca y las vibraciones de la corteza, cuando comenzó a formarse la leyenda más inquietante de la historia científica moderna. Los ingenieros soviéticos escuchaban cosas. A esa profundidad, el sonido no se comporta como en la superficie. La roca densa bajo presión extrema actúa como un resonador gigante. Cualquier movimiento de los estratos de granito, cualquier crujido del metal al romperse, cualquier desplazamiento de gases dentro de las grietas se amplifica y distorsiona hasta quedar irreconocible. Las bombas que circulaban en líquido de refrigeración creaban pulsos rítmicos que, combinados con el zumbido de las turbinas, producían patrones sonoros que no encajaban con ningún sonido mecánico conocido. Gemidos graves que se interrumpían con chirridos agudos. Golpes que llegaban sin previo aviso desde kilómetros de profundidad. Silencios que asustaban más que cualquier ruido, porque un silencio repentino significaba que algo había fallado catastróficamente. En los años que siguieron, esos sonidos reales, distorsionados y descontextualizados, se convirtieron en el combustible perfecto para una leyenda urbana que recorrió el mundo. Artículos en periódicos occidentales afirmaban que los soviéticos habían bajado un micrófono ultrasensible al pozo y habían capturado gritos humanos provenientes de las profundidades de la Tierra. La grabación se difundió masivamente, acumulando detalles cada vez más aterradores con cada nueva versión. Millones de personas la escucharon, millones la creyeron. Era un montaje. Los sonidos reales eran fenómenos geológicos perfectamente explicables. Gas bajo presión destruyendo roca, metal torciéndose bajo fuerzas imposibles, ondas sísmicas viajando a través de kilómetros de piedra comprimida. El director del proyecto, David Guberman, lo confirmó años después con una ironía cansada. Pero también admitió que hubo momentos que tardaron semanas en explicar. Una vez, la broca se hundió en el vacío donde los cálculos indicaban que debía haber roca sólida. El salto de presión que produjo ese vacío generó un golpe acústico que paralizó a todo el equipo durante varios segundos. Nadie habló. Nadie se movió. Luego encontraron la explicación. Una cavidad formada por la acción de gas bajo presión extrema destruyendo la roca desde adentro. La Tierra tiene sus propios mecanismos, y no todos están en los libros. Con el continente bloqueando el avance, los ingenieros miraron hacia el océano y vieron una oportunidad aparente. La lógica era impecable en papel. Si la corteza continental tiene 40 kilómetros de grosor, la corteza oceánica solo tiene entre 5 y 7. Perforar desde un barco en el fondo del Pacífico significaría llegar al manto con un tercio del esfuerzo. El proyecto recibió el nombre de Mohole, y en los años 60 parecía la idea más brillante de la geología moderna. La realidad fue otra cosa. Imagina intentar perforar una losa de concreto con una broca que cuelga de un hilo de varios kilómetros de longitud, mientras estás parado en el techo de un rascacielos en medio de una tormenta. Eso es aproximadamente lo que los ingenieros del proyecto Mohole intentaron hacer. La sarta de perforación, esa cadena interminable de tubos que debía bajar hasta el fondo del océano y penetrar la roca, era tan larga y tan delgada en relación con su longitud que cualquier movimiento del barco en la superficie, cualquier corriente submarina, cualquier ráfaga de viento se transmitía directamente hacia abajo y desviaba la trayectoria. Hubo un incidente que estuvo a punto de terminar con todo. Durante las pruebas, el buque encontró una corriente submarina que los oceanógrafos no tenían registrada. Una masa de agua que se desplazaba con una fuerza brutal a cientos de metros de profundidad, invisible desde la superficie hasta que los cables de acero empezaron a tensarse como cuerdas de guitarra. Los ingenieros en cubierta vieron cómo la torre de perforación empezaba a inclinarse. Si la columna se hubiera partido en ese momento, fragmentos de acero de varias toneladas habrían perforado el casco del barco desde abajo. Solo la reacción inmediata del capitán, que usó los motores para compensar la fuerza de la corriente, evitó el desastre. Y cuando finalmente la broca tocaba el fondo, encontraba basalto, no arena blanda, no sedimento marino fácil de atravesar. Basalto, una roca volcánica cuya dureza rivaliza con la del diamante. Los dientes de la broca se desgastaban en horas, y cada cambio de broca, desde un barco que flotaba kilómetros por encima, significaba volver a encontrar un agujero del tamaño de un plato en el fondo del océano, con precisión de centímetros, en la oscuridad total. Los científicos japoneses a bordo del buque Chikyu intentaron resolver ese problema con tecnología, una plataforma flotante de 30 pisos de altura.
con sistemas de posicionamiento que mantenían el barco estático con una precisión de centímetros usando propulsores controlados por computadora. Una obra de ingeniería extraordinaria, y aún así no fue suficiente. En las zonas de unión entre placas tectónicas donde la corteza oceánica es más delgada, la presión de los gases atrapados debajo era tan alta que el pozo comenzaba a expulsar lodo a alta temperatura hacia arriba, atascando todos los mecanismos y destruyendo el equipo. La conclusión fue amarga y paradójica. La corteza oceánica, más delgada sobre el papel, estaba más ferozmente protegida que el granito continental. El camino corto resultó ser el más peligroso. Mientras los científicos intentaban perforar pozos estrechos hacia las profundidades, la humanidad también estaba excavando en la otra dirección, hacia afuera, creando cráteres tan enormes que comenzaron a generar sus propios fenómenos. La cantera Mir, en Yakutia, es uno de esos lugares que el cerebro humano tiene dificultades para procesar a simple vista. Tiene más de 500 metros de profundidad y más de 1 kilómetro de diámetro. Un edificio de 5 pisos en el fondo parece, desde el borde, no más grande que una caja de cerillas. Las carreteras que descienden en espiral por sus paredes son lo suficientemente anchas para que pasen 2 camiones gigantes en sentidos contrarios, pero desde arriba parecen hilos finos dibujados en la roca. Y esos camiones que se mueven por las paredes de la cantera son monstruos. Vehículos mineros del tamaño de un edificio de 3 pisos, con ruedas de casi 4 metros de diámetro, que transportan cientos de toneladas de material por rampas con pendientes que cualquier conductor de automóvil normal consideraría imprudentes. Desde el borde superior, parecen insectos lentos moviéndose a través de un laberinto de piedra. Pero si uno de esos insectos pierde los frenos, no hay manera de detenerlo. Ocurrió una vez. Un camión perdió el control en un tramo resbaladizo durante el invierno. El conductor tomó la única decisión posible y dirigió el coloso contra la pared de roca para frenarlo. Sobrevivió. El camión, no. La cantera también tiene prohibido el sobrevuelo de aeronaves. No es una precaución burocrática. Es física aplicada. El enorme volumen de aire frío acumulado en el interior de la cuenca crea corrientes descendentes que pueden succionar literalmente un helicóptero hacia el fondo. Las palas del rotor pierden sustentación en segundos. El piloto siente que algo invisible tira de la máquina hacia abajo, y para cuando intenta compensar, ya está dentro del embudo. Es un fenómeno documentado, no una leyenda local. El microclima que se forma dentro de estas canteras es igualmente perturbador. Cuando en el borde superior hay un calor sofocante de verano, en el fondo puede haber temperaturas bajo cero, con nieblas tan densas que los conductores no pueden ver el frente de su propio vehículo. 2 estaciones simultáneas en el mismo agujero. En 2013, la cantera de Bingham Canyon en Utah vivió algo que ningún modelo geológico había anticipado. 65 millones de toneladas de roca se desplazaron en cuestión de minutos. El impacto fue tan violento que los sensores sísmicos de la región lo registraron como un pequeño terremoto. No hubo víctimas, porque los sistemas de monitoreo detectaron el movimiento horas antes y evacuaron el área. Pero la magnitud del evento dejó claro algo que los ingenieros ya sospechaban. Cuando la humanidad excava profundamente, el planeta responde. Y sin embargo, toda esa excavación, todo ese poder, toda esa maquinaria colosal, apenas roza la superficie de lo que hay debajo. Las canteras más profundas del mundo son hendiduras superficiales comparadas con el espesor de la corteza terrestre. El pozo de Kola, con sus 12 kilómetros, se detiene a menos de 1/3 del camino hacia el manto. La proporción es absurda. Es como arañar la cáscara de una manzana con la yema del dedo y llamarlo exploración de la fruta. ¿Por qué no seguimos? La respuesta tiene 2 partes, y ninguna tiene que ver con falta de determinación. La primera es económica y técnica, pero tiene un límite físico concreto. A unos 15 kilómetros de profundidad, el acero comienza a romperse bajo su propio peso, no por el calor, no por la presión externa, simplemente porque la columna de tubo se vuelve tan larga y tan pesada, que el material en los tramos superiores ya no puede sostenerse a sí mismo. Hemos alcanzado el límite de lo que el acero puede hacer. Los materiales que permitirían ir más allá todavía no existen. Por eso los pozos más largos del mundo hoy no son los más profundos. Los récords de longitud pertenecen a los gigantes petroleros de Qatar y de la isla rusa de Sajalín, con pozos que superan los 12.300 metros. Pero esos pozos no van hacia abajo. Son laberintos horizontales que comienzan verticales y luego giran suavemente, viajando kilómetros bajo el fondo marino en diagonal. Es un tipo completamente distinto de ingeniería. En uno de esos pozos extralargos ocurrió algo que los ingenieros tardaron días en explicar. A cierta profundidad, los instrumentos indicaron que la broca había comenzado a girar en sentido contrario al programado. Parecía imposible. La explicación cuando llegó no fue mucho más tranquilizadora. La columna de acero, por su enorme longitud, había acumulado tanta energía de torsión que se convirtió en un resorte gigante. Cuando la broca encontró resistencia, esa energía se liberó de golpe, revirtiendo la rotación y casi destrozando toda la estructura. El metal a esas escalas deja de comportarse como metal. La segunda parte de la respuesta es más inquietante. Nadie sabe exactamente qué pasará cuando finalmente lleguemos al manto. Hay un proyecto en desarrollo llamado M2M, cuyo objetivo es lograr algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad: el primer contacto directo con el manto terrestre. El plan implica robots autónomos capaces de operar en entornos donde las temperaturas superan los 300 grados, y la presión haría que cualquier material convencional se comportara como plastilina. Máquinas diseñadas para el tipo de condiciones que existen solo en el interior del planeta. Lo que hace al proyecto M2M diferente de todo lo anterior no es solo la tecnología, es la filosofía. Todos los intentos anteriores, Kola, Mohole, Chikyu, partían de la misma premisa: bajar una herramienta desde la superficie, controlarla desde arriba, recuperarla. El M2M abandona esa idea.
Los robots que proponen no estarían conectados a la superficie por cables ni por tubos. Operarían de forma autónoma, tomando decisiones en tiempo real basadas en lo que encuentren, comunicando sus hallazgos mediante ondas sísmicas y sensores de presión. Sería la primera vez que algo creado por humanos existiría de forma independiente en el interior del planeta, sin ningún cordón umbilical que lo una a nosotros. Pero hay algo que ningún modelo puede predecir con certeza. ¿Qué sucede cuando se perfora la capa que actúa como sello entre la corteza y el manto? Esa frontera retiene en su interior una presión y un calor acumulados durante miles de millones de años. Algunos investigadores advierten que una perforación brusca en zonas de falla submarina, donde la corteza es más delgada y está más activa, podría desencadenar cambios geológicos locales. No hay consenso sobre la magnitud. Y esa falta de consenso por sí sola dice mucho sobre cuánto no sabemos todavía. 12 kilómetros. Es todo lo que hemos logrado en más de medio siglo de intentos, con la tecnología más avanzada que la civilización humana ha producido, con décadas de esfuerzo y miles de millones de dólares invertidos. El manto comienza a 40 kilómetros de profundidad. El núcleo externo está a casi 3000. El núcleo interno, el corazón sólido de hierro y níquel que genera el campo magnético que hace posible la vida en este planeta, se encuentra a más de 5000 kilómetros bajo tus pies. Nunca hemos tocado ninguno de esos lugares. Ni siquiera nos hemos acercado. El espacio exterior tiene una ventaja enorme sobre el interior de la Tierra. El vacío no opone resistencia, no tiene temperatura, no tiene presión. Puedes atravesarlo sin que te destruya activamente. El interior del planeta, en cambio, empuja de vuelta con toda la fuerza de 4.500 millones de años de evolución geológica. Cada metro ganado es una victoria frente a algo que no quiere ser penetrado. Si algún día lo logramos, si alguna vez una máquina humana toca el manto y regresa con datos, será probablemente el mayor logro de exploración en la historia de la especie. Mayor que llegar a la Luna, mayor que fotografiar Plutón. Porque eso estará aquí mismo, debajo de nosotros, en el lugar que siempre hemos pisado sin conocer. La pregunta no es si tenemos la tecnología suficiente hoy. La pregunta es si llegaremos a tenerla antes de que el planeta decida cerrar esa posibilidad para siempre.